como todos los martes, estamos en el estudio con el doctor Jorge Rodríguez Robledo y junto a él vamos a desarrollar la columna de educación vial para conocer y estar al tanto de situaciones sobre las cuales todos debemos tener un poco más de información. En esta oportunidad, el tema que hemos planteado es cómo hacer para ahorrar combustible en una época, doctor, que es sumamente importante por dos situaciones. Una podría ser por el inicio de las vacaciones, algún viaje o para tenerlo en cuenta en el consumo de los chicos que comienzan las actividades y sabemos que no es solamente el colegio, sino las extracurriculares. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Guille, a todo el equipo, a la gente del otro lado. Como bien vos dices, consejos para poder generar un ahorro en el combustible. Lo primero es que cuando yo salgo a desplazarme en la vía pública, en algún tipo de vehículo propulsado a motor con combustión de combustible, lo tengo que hacer tranquilo, desplazamientos que deben ser controlados. Viste, por ahí la gente acelera el vehículo, llega rápidamente a la esquina, frena en el semáforo, vuelve a acelerarlo, no tiene una trayectoria continua a una velocidad acorde al camino y al lugar en el que se encuentra, entendiendo que en el casco histórico de una ciudad no se puede exceder los 20 km por hora, en una ciudad los 40 km por hora, en una avenida hasta 60 km por hora, a menos que la señalización determine otra velocidad. Entonces, si yo tengo una circulación continua, con tranquilidad, respetando estos índices de velocidad, voy a poder ahorrar combustible. ¿Y cómo más? Bueno, hay un dato que es sumamente importante, que mayormente no tenemos consideración por esto, que es el aire del neumático. El neumático tiene que tener un aire adecuado para poder promover una circulación o un desplazamiento en el rodado acorde a la necesidad que tengo. Por eso, la recomendación del fabricante de los vehículos para los medianos es de 30 libras, para los más grandes de 32, entendiendo que si busca salir a la ruta de este rodado puede aumentar en 2 pulgadas más el calibre del neumático, ¿no? En este sentido es importante el aire entonces en el neumático para ahorrar combustible, ¿no? Y más allá de eso también, Guille, tiene mucho que ver el estado que tiene el neumático. Vos imaginate que un neumático con un calibre inadecuado, bajo, genera que ese motor tenga que hacer un esfuerzo mayor para poder rodar, para poder desplazarse, y ese consumo mayor promueve, lógicamente, más consumo de combustible. Por otro lado, cuando enciendo el aire acondicionado y climatizador, también cuanto más acelero yo el ventilador del vehículo, mayor consumo del vehículo voy a generar. Cuando yo logro la temperatura que busco con el climatizador o aire acondicionado, debo bajar la velocidad del ventilador para sostener el consumo de combustible, ¿no? Doctor, le hago una consulta deteniéndonos un segundo en lo que tiene que ver con los neumáticos. El cambio de los mismos va a estar dado por la cantidad de kilómetros que se conduzca, por la cantidad de años que tenga el vehículo. ¿Quién indica cuándo ya es momento de cambiar los neumáticos? Que entre otras cosas, para el consumo de combustible, sobre todo es por una cuestión de seguridad. Bueno, vos lo acabas de explicar muy bien, es una cuestión, los neumáticos son una cuestión de seguridad en el rodado, en el desplazamiento, fuera de que su estado promueva un ahorro en el combustible, en el consumo, ¿no? Los neumáticos se reemplazan cada 5 años o cada 60.000 kilómetros recorridos. Ahora, ¿qué es lo que sucede o puede generar también el recambio? Golpes de importancia que puedan promover un deterioro del neumático, quizás la fricción con algún tipo de camino que generen un desgaste en el caucho, y esto va a promover lógicamente un reemplazo anticipado, lo que acabamos de decir, 5 años o 60.000 kilómetros en aquellos neumáticos de marcas reconocidas, ¿no? Perfecto. Doctor, y retomando lo que hablábamos del ahorro de combustible, si salgo a la ruta, poner en modo crucero a la velocidad del automóvil, ¿puede colaborar también a dosificar el consumo?
Sí, lógicamente lo que acabas de decir, para aquellos vehículos que cuentan con esta tecnología, la velocidad crucero en la memoria del control de ese rodado, lógicamente promueve una velocidad continua en la mayor marcha, lógicamente en la ruta, vehículos de octava, novena o de sexta, dependiendo la marca o el tipo de rodado, y esto sí te va a generar un ahorro del combustible o un buen uso del vehículo en ruta, ¿no? Es importante también decir que cuando salgo a la ruta, Guille, hay personas que dicen, bueno, vamos a ahorrar combustible, bajemos las ventanillas. Sí. Cuando yo supero los 60 kilómetros por hora, todo el aire que pueda embotellarse en el habitáculo del vehículo, a mí lo que me genera es la obligación de que el motor haga un mayor esfuerzo para sostener la velocidad que estamos buscando. Entonces esto promueve mayor consumo de combustible, por lo que se recomienda que si la velocidad es mayor a 60 km por hora, las ventanillas estén arriba y se encienda el aire acondicionado o climatizador. Si yo voy con las ventanillas bajas, Guille, superando los 60 km por hora, voy a generar un 20% más de consumo del combustible. A diferencia que si subo las ventanillas y enciendo el climatizador, tan solo mi consumo va a aumentar un 10% del combustible. Entonces, doctor, ¿la calefacción dentro del vehículo consume más combustible que el aire acondicionado? No, la calefacción en este sentido no te consume combustible, funciona con la temperatura que toma el radiador del vehículo, por lo que no influye en el consumo del combustible, a diferencia del aire acondicionado que sí lo hace. Perfecto. Bueno, doctor, hemos marcado las pautas principales en un momento donde el ahorro del combustible es más que súper importante. Entonces, a tener en cuenta un tema que no lo hemos tocado mucho y ha sido muy interesante. Por favor, gracias a vos, Guille. Un abrazo grande para todos, que Dios los bendiga y va a ser hasta la próxima semana. Pasaba de esta manera la columna del doctor Jorge Rodríguez Robledo. Recuerden siempre que pueden encontrarlo a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y es el momento y el lugar para tener un feedback con el doctor, para recomendar o consultar algún tema que quieran que tratemos en nuestro noticiero, además que todas sus columnas también están subidas en ese lugar.